Bienvenida o bienvenido a esta nueva inmersión en las fuentes. Hola. Hoy nos metemos con un análisis, bastante detallado, basado en datos sobre la cobertura del conflicto Israel-Gaza. Eso es. Y en particular el uso de una palabra, muy cargada, genocidio. La base es una investigación de Zach Goldberg. Efectivamente, un estudio que hay que decir que tiene una metodología cuantitativa muy sólida. Analiza miles de artículos, o sea, no es poca cosa. ¿Vale? Y lo que investiga es eso que él llama concept creep. ¿Expansión conceptual? Sí, expansión conceptual. La idea de que términos con mucha carga moral, como este genocidio, pues empiezan a usarse de forma más amplia, ¿no? Más allá de su definición, digamos, estricta. Entendido. O sea que hoy la idea es desgranar un poco qué dice este análisis, ¿no? Exacto. ¿Por qué, según Goldberg, vemos este aumento tan fuerte de genocidio ligado a Israel? Y, ¿qué consecuencias podría tener esto? Según él, claro. Justo. El análisis usa bases de datos como NexisUni para rastrear cuántas veces aparece la palabra en medios. Pues en medios muy influyentes. Y el primer dato, la verdad es que llama mucho la atención, salta a la vista en el estudio. Sí, Hablas de ese aumento tan drástico de menciones que conectan Israel y genocidio en sitios como The New York Times, The Guardian, la Associated Press. sí, los números son muy llamativos. El informe lo destaca. Por ejemplo, en el New York Times, las menciones de genocidio sobre Israel, superaron en más de 9 veces el pico que tuvo la cobertura de Ruanda. 9 veces. 9 veces. Y casi 6 veces el de Darfur. O sea, 9 veces más que Ruanda. Ahí es donde el autor mete esa idea clave, ¿no? La del concept creep. claro. ¿Cómo explica él que justo ahora y en este contexto parezca que el umbral para usar esta palabra esté cambiando? Pues el estudio sugiere que es algo parecido a lo que el autor cree que ha pasado con otras palabras como racismo o supremacía blanca. Vale. Que genocidio pues estaría como ampliando su significado práctico, su uso. Y este análisis dice que el motor principal de este aumento concreto es el conflicto actual Israel-Gaza. O sea, el conflicto actual lo acelera. Eso parece indicar el análisis, sí. Es interesante ver cómo evoluciona el lenguaje en el debate público, cómo se carga. Pero claro, este aumento choca, según el propio informe, con ciertos aspectos de la situación en Gaza que el autor ve como atípicos si lo comparas con genocidios históricos. ¿Cuáles son esos puntos que señala? A ver, el texto menciona varios factores que, para el autor, marcan una diferencia. Ujú. Primero, que el conflicto actual lo desencadenó un ataque terrorista masivo. Segundo, que Israel, con todas las dificultades, permite cierta entrada de ayuda humanitaria. Vale. Tercero, la ausencia, siempre según este análisis, de un plan israelí previo de exterminio. Y luego hay un punto que el informe recalca mucho: ¿Cuál es? el papel de Hamás. El análisis de Goldberg argumenta que su estrategia incluye, y esto es importante, incrustar combatientes e infraestructura militar dentro de zonas civiles. O sea, usar escudos humanos, según el autor. Él sostiene que la intención es maximizar las bajas civiles para usarlas, con fines propagandísticos, para influir en la narrativa internacional. Ya. Y menciona que fuentes locales que el texto indica que algunas podrían estar afiliadas a Hamás, pues proporcionan información, imágenes, que a veces son difíciles de verificar o directamente engañosas, pero que se difunden mucho. Y esto lo conecta el informe con cómo funcionan los medios hoy en día, ¿no? La velocidad. Sí, claro. Sugiere que con las redes sociales, la digitalización, pues todo va muy rápido. El contenido emocional, a veces sin contexto, se viraliza enseguida. Y eso presiona a los medios tradicionales. Exacto. Según el análisis, esto puede llevar a que refuercen marcos morales que ya están circulando mucho, en vez de priorizar, la precisión legal estricta o un equilibrio basado en pruebas verificadas. Es importante recordar, como dices, que estamos exponiendo los argumentos del autor, de Goldberg. Fundamental. No estamos tomando partido, solo explicando lo que dice la investigación. ¿Y qué impacto ve el estudio que tiene esto en la gente, en la opinión pública? Pues cita encuestas. Habla de Pew, de Gallup, que muestran que han aumentado las opiniones negativas sobre Israel. Ah, mira. Sobre todo entre los demócratas en Estados Unidos, y que ha caído la simpatía general hacia los israelíes. El texto argumenta que este marco que crean los medios
También da como una plataforma a ciertos movimientos activistas. He entendido. Entonces, si resumimos un poco las claves de este análisis, Venga, vemos un cambio importante en cómo se usa genocidio para hablar de Israel en los medios. El autor lo achaca a esa expansión conceptual, al concept creep, eso es. que además se acelera por todo lo digital. Y señala mucho, según su texto, el papel de la información que difunde Hamás y sus afiliados en esa narrativa. Correcto. Y la advertencia final que hace el autor, bueno, yo creo que es importante. Habla del riesgo de que estas palabras tan potentes como genocidio se desgasten. Que pierdan fuerza. Claro. Si las empezamos a usar casi como una descripción habitual para conflictos muy duros, pero que quizás no encajan del todo en la definición legal o histórica, pues podrían perder su capacidad de señalar los crímenes más graves cuando realmente ocurran. Nos deja una reflexión final interesante, sacada de las conclusiones del análisis. Para quien nos escucha, A ver. Si las palabras que usamos para describir lo peor, los actos más atroces, pierden precisión, pierden gravedad, ¿qué nos pasa como sociedad? ¿Cómo afecta eso a nuestra capacidad para entender y, sobre todo, para responder a la auténtica atrocidad cuando suceda? es una buena pregunta para quedarse pensando, la verdad.